Saludos cordiales y bienvenidos a la clase del día de hoy. En las clases anteriores habíamos visto lo que es esa parte de programar, cómo es el proceso y habíamos visto una introducción ya a lo que es un objeto. Decíamos que un objeto es todo elemento que compone o que está dentro de un programa, ya sean estos entradas que se encuentran dentro del proceso o salidas. Así también decíamos que este objeto tiene ciertas características o denominados también atributos, los cuales poseen valores y poseen también funciones o métodos que son las acciones que van a ejecutar. Vamos a ver el día de hoy lo que son estos valores en sí son datos, como por ejemplo el ancho 5, el alto 5, la profundidad 7. Son datos. Entonces, esta parte de los datos generalmente es información relevante que compone el objeto. Como en el ejemplo anterior de la caja, tenemos lo que son dimensiones, pero pueden haber también otros datos, como por ejemplo, si yo hago referencia a lo que es una persona. Si yo hablo de un objeto persona o de un elemento persona, este también tiene lo que son sus atributos. Algunos de ellos, por ejemplo, nombre, fecha, nacimiento, edad, y vamos a colocarle, por ejemplo, estado civil, para hacer referencia a varios tipos de datos. Voy a proceder a llenar. Como atributo del nombre tenemos el dato, por ejemplo, Paul, que sería un tipo de dato texto o denominado en programación string. Voy a colocar aquí al lado lo que es el tipo de dato que se va a manejar en programación. El tipo de dato texto, como decíamos, se conoce como un tipo de dato string. Fecha de nacimiento vamos a colocar, por ejemplo, 12/01/1986. Los datos de tipo fecha se denominan o son de tipo date. Edad, vamos a colocar, por ejemplo, 28. Este número, al ser un número entero, será un dato de tipo int. Bueno, aquí normalmente pondría yo un texto, ¿no? Entonces voy a utilizar más bien la nomenclatura, por ejemplo, para decir casado, sí o no. Entonces este valor de sí y de no vendría a ser un tipo de dato booleano. Un tipo de dato booleano es un tipo de dato que me devuelve un true, un false, es decir, un verdadero o un falso. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de 4 tipos de datos que son los atributos de este objeto, de este elemento persona. En el ejemplo anterior, como decíamos, tenemos esta parte de caja. Bien, si yo voy a la parte también de las funciones o métodos que pueda tener esta persona, por ejemplo, podríamos colocar por aquí registrarse y podría colocar otro ejemplo, postular. Como decíamos, de estas funciones o métodos, luego podríamos construir lo que son subprogramas. Entonces, hay varios otros tipos de datos. Como decíamos, un dato es una información relevante de este atributo, la información que posee un atributo. Y los tipos de datos son varios, entre los más principales, los que habíamos revisado, string, entero, date, booleano. Sin embargo, también hay datos conocidos como char y conocidos también como array, que los vamos a estar viendo de igual manera. Vamos a colocar el ejemplo de un tipo de dato char y un tipo de dato array. Voy a colocar curso, sería mi objeto. Como atributos voy a colocar un dato de tipo char. Vamos a colocar paralelo a char significa carácter, entonces aquí estoy haciendo referencia solo a un carácter. Ese sería un dato de tipo char. Y voy a colocar, por ejemplo, por acá un tipo de dato array en el que voy a poner días clase. ¿Por qué coloco días clase unido? Porque recordemos que todo lo que son atributos tienen que ir escritos de una sola palabra. También se podría colocar un guión bajo o también podría hacer una referencia, por ejemplo, de guión bajo clase, haciendo referencia a días clase. Entonces, cualquiera de esos son válidos. Cuando yo coloco un tipo de dato array, tengo que hacer el uso de lo que son corchetes para indicar los elementos. Array significa que puedo tener varios elementos. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, aquí lunes, lo separo con una coma, martes, coma, viernes. Un tipo de dato array es un conjunto de datos que yo uso para listar algo. Por ejemplo, días de la semana, pueden ser tal vez números, por ejemplo, puede ser hobbies, entre otros.
¿ya? Entonces, esto sería un tipo de dato, este sería el ejemplo de un array. Vamos a revisar el día de hoy también el tema de lo que son clases. Bien, una clase, como vemos aquí en estos dos ejemplos de comparación, estamos comparando lo que es una clase que tenemos por aquí, por el lado, que tenemos por aquí por el lado izquierdo, tenemos lo que es una clase, ¿ya? Tenemos lo que es una clase y tenemos lo que es un objeto. Como vemos, la clase tiene el mismo nombre del objeto, tiene los mismos atributos, en lo único que se diferencia sería en los datos, mientras que en la clase lo que se especifica son tipos de datos que debe llevar. En el objeto yo ya los especifico a esos datos, ¿no? ¿Ya? Entonces veamos, ancho debe ser un tipo de dato entero, el que yo debo ingresar ahí o el que debe ir ahí. Alto, de igual manera entero, profundidad entero. Bueno, en este caso todo coincidió con entero. Y por acá, en el objeto, yo especifico esos valores de esa clase. ¿Para qué yo creo una clase o por qué creamos lo que son clases? Básicamente nosotros creamos las clases para dentro de ellas poder hacer referencia a lo que son varios objetos, como vemos en este gráfico azul de aquí, ¿no? Mientras yo tengo una clase dentro de esta, puedo hacer referencia, como decíamos, a varios objetos gracias a lo que son las funciones o métodos. Es decir, si yo creo una clase caja, yo puedo abrir varias veces varias cajas, dependiendo, por ejemplo, de quién tenga la caja o el contenido de la caja, y asimismo puedo cerrar varias cajas. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que una clase es una especie de contenedor y básicamente una clase vendría a ser una especie de plantilla. Entonces, pilas con este concepto de lo que es una clase. Una clase es una plantilla. ¿Para qué nosotros utilizamos una plantilla? Una plantilla se utiliza como un diseño previo, por ejemplo, yo pongo la plantilla para hacer las tareas y bueno, y la guardo en Word o en Excel. Entonces, cada vez que yo quiera hacer una tarea o un deber, utilizo la misma plantilla porque ya tengo ahí el contenido preestablecido, ¿no? Tal vez lo que son para colocar el nombre, la fecha, el nombre de la materia. Entonces, lo que hago yo únicamente es llenarla cada vez que lo necesito y me evito ese paso de estar colocando nuevamente estos datos que ya los tengo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en programación, las clases básicamente son plantillas en donde pueden estar o van a contener, como decíamos aquí, varios objetos. Puede ser uno o pueden ser varios. Ahora, para la parte de la programación, lo que nosotros vamos a construir son clases. Es decir, la interfaz, el programa que instalamos el día de ayer, el NetBeans, aquí vamos a proceder a construir clases o plantillas de objetos o lo que son estructuras para yo poder hacer lo que son las funciones de mis objetos, poder abrir, cerrar, guardar, entre otras cosas. Aquí voy a mostrar, bueno, el ejemplo de una interfaz. Esta sería una clase ya en el programa que vamos a revisar el día viernes, el día de mañana, como decíamos, en donde yo, por ejemplo, tengo, bueno, el nombre de un sistema, como decíamos que habíamos pedido previamente que se realice, lo que se defina. Tengo por aquí, por ejemplo, un atributo que dice placa. Entonces, miren, el atributo es placa, ¿no? Ingresa un dato de tipo string, que es el número de la placa, porque obviamente tiene letras y números las placas, y se ingresa un nombre del propietario, que sería otro tipo de dato string, y bueno, se supone que por aquí es un botoncito, y al presionar este botoncito se va a guardar. Entonces aquí se está ejecutando una función de guardar. ¿Por qué yo construí una clase? Porque como decíamos, como esta es una plantilla, yo puedo luego ingresar otra placa con otro propietario y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, ya estaría construyendo mi programa que va a almacenar lo que son todos estos objetos que contienen dentro de esta datos, ¿ya? Entonces, ese sería el concepto de una clase, un contenedor o una plantilla que me va a servir para almacenar diferentes objetos. Básicamente de esto, bueno, va a partir luego lo que es el primer trabajo autónomo que lo estaremos explicando en las siguientes clases. Bien,
Entonces, bueno, por esta clase básicamente no quedaría ninguna tarea. Recuerden por favor comentar en las actividades de los dos videos anteriores, en donde solicitamos se defina más o menos con qué se quiere trabajar para nosotros poder empezar a programar ya. Perfecto, eso ha sido todo por el día de hoy. Recordemos por favor los conceptos, lo que revisamos, las clases, los objetos y así también lo que son los datos y los diferentes tipos de datos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.